Paz y bien, soy Fray Emilio Capuchino. Estamos ya cerquita del final de este tiempo litúrgico de Cuaresma. Vamos acercándonos de forma irremediable a celebrar la gran fiesta de nuestra fe, ¿no? Que es esa presencia viva alrededor nuestro y con nosotros de Jesús resucitado, ¿no? Por eso en esta última semana, antes de la preparación inmediata con el Domingo de Ramos, la liturgia de la palabra nos permite mirar un poco todo lo que ha sido la Cuaresma y todo lo que es la historia de salvación de una forma más amplia, ¿no? De una forma un poco más holística, si me permitís la expresión. Porque por un lado, la primera lectura que nos sitúa después ya del destierro, en el regreso de Israel a la tierra prometida, nos habla precisamente de cuál es el plan de Dios. El plan de Dios, que no es solo hacer una alianza con el pueblo, sino establecer una alianza definitiva con el pueblo, ¿no? Una alianza que sea nueva, una alianza que no dependa ni de arcas ni de templos, aunque sean buenas mediaciones para la vivencia de esa alianza, igual que la ley, sino que lo que quiere Dios es algo diferente. Quiere que nos quedemos con lo más importante y que nos quedemos con lo directo. Él quiere corazones abiertos, corazones que se den cuenta que Dios no es un legislador, que Dios no es un juez, que Dios no es un castigador, sino que Dios es alguien que nos ama y alguien que quiere hacer todo lo posible por que nos sintamos amados, ¿no? Por eso quiere que esa ley esté en el corazón. No es tanto legislar, sino que entremos en esa nueva dinámica de movernos con las mismas intenciones y las mismas intuiciones que Dios, ¿no? Que es desde el amor. La segunda lectura nos recuerda que esa alianza está sellada con algo tan especial como es su propio Hijo, como es el propio Dios, que se entrega a nosotros ya de una forma impensable, que es desde la encarnación, desde ese acompañarnos, desde ese enseñarnos y sobre todo desde esa generosidad, ¿no? Desde esa libertad, desde esa responsabilidad, desde esa entrega, desde esa obediencia que dice el autor de Hebreos, ¿no? Y el Evangelio nos sitúa en un proceso que es un pelín diferente, un proceso, si queremos, vocacional, ¿no? Porque esa alianza que Dios quiere firmar no es algo estático, sino que es un proyecto de vida. Por eso nace de esas personas que quieren encontrar a Jesús, que oyen hablar de Jesús, que captan un poquito de esa intuición de lo que es Jesús gracias a personas importantes de sus vidas, de nuestras vidas, de mi vida, y que son esas personas que le llevan a Jesús, ¿no? Esa presencia de los Felipes y los Andreses que nos llevan a Jesús, ¿no? Y esa es sin duda la primera fase, pero no solo querer conocer a Jesús. La segunda fase es realmente saber lo que quiere Jesús, saber cuál es su propuesta, saber cuál es su proyecto. Porque su proyecto no es un proyecto, como decía, filosófico o teórico, sino lo que Él nos propone es una manera concreta de vivir, una manera que tiene una forma determinada de ser. Por eso ese encuentro y ese conocimiento de Jesús, nacido del amor y de la fe, por supuesto, es lo que nos lleva a ser otros Jesús. Hay una frase del propio Jesús que recoge el Evangelio de San Juan, que nos dice que como discípulos estamos llamados a hacer las mismas obras de Jesús y aún mayores. Esa expresión siempre me ha gustado y siempre me ha aterrado, ¿no? Porque pensamos que Jesús es inalcanzable, que Jesús es irrepetible, y Jesús nos está diciendo que nuestra vocación es la de ser más grandes que Él mismo, ¿no? Ese es lo que lleva el conocimiento de ese proyecto de Jesús y lo que lleva también ese ser originales repeticiones de Jesús. Porque se trata de eso, cada uno desde nuestra vocación, en nuestro tiempo, en nuestro lugar, con nuestras características personales e intransferibles, podemos hacer y tenemos que ser y tenemos que vivir como Jesús. Por eso es un camino exigente, por eso obliga incluso a desaparecer, a ser ese grano de trigo que se entierra en la tierra, que desaparece, que deja de ser visible, incluso valioso, pero que al mismo tiempo se convierte en una cuna para que otros frutos, otras personas salgan a la luz y den un nuevo aspecto a la realidad, ¿no? Eso es lo que se trata el mensaje de Jesús. Por eso el final de este proceso vocacional no acaba con repetir a Jesús, sino que acaba
volviendo al principio, en esa original repetición, volver al principio, pero no como en el principio, sino de una forma radicalmente nueva. Ya no se trata solo de que queramos encontrarnos con Jesús, que siempre tiene que ser una dinámica necesaria en nuestra vida, sino que nos toca convertirnos en Felipe, en Andrés, en personas que ayudan a otros a encontrarse con Jesús, que les ayudan a conocer ese mensaje, que les ayudan a entender ese mensaje de amor que propone Jesús, que les permite encontrarse cara a cara y empezar de nuevo un proceso para ellos que también me va a enriquecer a mí, porque ellos también serán Felipe y Andrés que me ayuden a volverme a encontrar con el Señor, ¿no? Y yo creo que ese es el camino de la conversión. Esa es la conversión que nos pide la Cuaresma y que nos pide la propia vida cristiana, ¿no? El dejarnos de teorías, el dejarnos de palabras, el dejarnos de leyes, el dejarnos incluso de templos y de arcas, y centrarnos en lo importante que es esa vivencia del amor, el saberme amado, el sentirme amado y sentirme con la capacidad y con el don de amar. Porque para Jesús está claro y es evidente que la caridad, el amor al hermano, no es un extra, es algo que forma parte de nuestro ADN, que forma esa parte esencial de nuestra vida, que es la que nos demuestra a mí mismo y a los demás que estamos en ese proceso de conversión y de vivencia y de construcción del reino. Y yo creo que esa es la invitación de este domingo, ¿no? El darnos cuenta de que estamos en ese proceso, cada uno en una fase diferente, y eso no es malo, es riqueza, pero que es un proceso que todos y cada uno tenemos que vivir para realmente formar parte de esa nueva alianza inscrita en el corazón, en el que ya no necesite conocer a Jesús porque soy un nuevo Jesús, porque continúo su obra, incluso la engrandezco y llego a lugares donde Él no pensaba, ¿no? Paz y bien.